Dios les bendiga, gusto saludarles a todos ustedes. Soy el pastor Daniel Ramírez de la ciudad de Brooks, Alberta, Canadá. Quiero compartir con ustedes un sueño que pienso que Dios me regaló para que la iglesia de Jesucristo se prepare. Bien, veía que estaba en un pequeño pueblito pintoresco. Yo soy de México y aquellos que viven en México quizás conocen Cuetzalan, Zacatlán o Zacapazla, aquellos pueblitos que llamamos pueblitos mágicos. Pues veía y estaba como en un parque, como empedrado, de aquellas piedras que son de río, que son así medio en bolita, y al centro había un kiosco. Había pasillos, como se acostumbra en los parques de México, que llegaban hasta donde estaba el zócalo, en el mero centro del parque. Había muchas personas caminando, el día estaba hermoso, había bastantes árboles, que eran pues árboles ya adultos, que hacían mucha sombra, había muchas flores, el día estaba muy bonito. Cuando de repente, al mirar alrededor, pues viendo aquel parque tan bonito, comencé a escuchar una voz fuerte que decía: el esposo viene, el esposo viene, el esposo viene. A mí se me hizo muy raro porque nosotros no acostumbramos a usar esto en México de anunciar personas. Pero miré hacia mi lado izquierdo, donde me parecía que venía aquella voz. Y entonces vi una gran multitud de personas que venían avanzando en dirección a mí. Hombres y mujeres haciendo un gran alboroto. Y al centro de esta multitud, un joven vestido de boda. Es decir, con ese traje típico que usamos cuando nos vamos a casar. Un traje negro, camisa blanca, sus zapatos bien presentables, un joven que venía muy contento, muy sonriente, y toda la multitud atrás de él, alegre, siguiéndoles. Pasaron frente a mí, y tuve la intención de unirme a ellos y seguirlos, pero mientras aquella multitud se alejaba a la distancia, me di cuenta que estaba yo frente a una ventana, y al verme a mí mismo me di cuenta que estaba desnudo, como que había salido recientemente de la ducha. Sobre mi brazo derecho tenía un pantalón bien planchado, era mi traje de boda, era negro con la camisa blanca de manga larga. A mis pies mis zapatos negros bien lustrados, pero yo todavía no me los había puesto. Me dio un gran sobresalto comprender que yo no estaba vestido y la multitud había pasado frente a mí. Me entró una gran desesperación. Al mirar hacia mi lado derecho, vi una fila interminable de personas que también estaban bañándose, como en esas regaderas que existen en algunos balnearios de México, que te subes y que tienen una base metálica de aluminio y que activa el agua cuando tú te subes a esa base. Desperté sobresaltado con la siguiente pregunta: ¿por qué no estoy listo? Inmediatamente me vinieron muchos pensamientos a mi mente. Y sabe, nosotros como hijos de Dios pasamos por diferentes circunstancias durante nuestras vidas, antes de ser cristianos y aun cuando somos cristianos. Bien, yo soy una de esas personas que ha pasado, como todos ustedes o algunos de ustedes, por momentos muy difíciles en mi vida. Y por alguna de esas experiencias que atravesé, guardé rencor en mi corazón, falta de perdón. Y yo pensé que había perdonado de todo corazón. Pero inmediatamente que yo comencé a reflexionar,
Eso fue lo que vino a mi mente. Tienes falta de perdón. Por supuesto, comencé a recordar todas aquellas vivencias en las cuales yo pensé que había perdonado. Como a veces pensamos que hemos perdonado, pero todavía sigue allí en nuestro corazón. Ese sentir que nos incomoda, que nos amarga, que nos causa dolor y que no hemos soltado. Yo decía, yo ya perdoné, pero Dios que conoce los corazones me recordó que yo no había soltado perdón de todo corazón. Otra de las cosas que inmediatamente vino a mi mente es la escritura que se encuentra en Mateo, capítulo 25, del verso 1 al verso 13. Dice la escritura que había 10 vírgenes que estaban esperando que viniera el esposo. Estaban esperando recibirlo. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Y las prudentes, tomando aceite en sus vasijas, entonces esperaban juntamente con sus lámparas al esposo. Pero tardándose el esposo, todas comenzaron a dormirse. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de ese aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes les respondieron y les dijeron: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Comparto esto con ustedes porque yo sé que este sueño es del Señor. Nosotros, en nuestra costumbre latina, no tenemos esto en nuestra costumbre de anunciar el esposo viene. Nosotros usamos la palabra novio, pero la palabra de Dios habla de esposo, porque en la cultura en la que se crió el Señor Jesucristo, la cultura judía, no existe el noviazgo, existe el compromiso. Y cuando se ha pactado un compromiso, entonces a la que nosotros llamamos novia se le llama esposa, y al que nosotros llamamos novio es el esposo. No viven todavía juntos, han hecho un compromiso, pero una vez sellado el compromiso, el que es el esposo, que nosotros llamamos el novio, le dice a la que va a ser su esposa: en la casa de mi padre hay mucho espacio, voy a preparar un lugar para ti. Cuando yo esté listo, vendré por ti. Así que este novio, que nosotros llamamos novio, que es el esposo, se va y comienza a construir una casa aledaño a la propiedad de su padre, en la tierra de su padre, en su terreno. Y cuando él está listo, él vuelve por la esposa. Construir una casa le podrá llevar 6 meses, quizás hasta 1 año. Y cuando esa casa estuviera lista, a la hora que fuera a las 10 de la mañana, fuera al mediodía, fuera en la tarde, o fuera en la noche, o fuera en la madrugada, él mandaba avisar que todo estaba listo, que él iba a recoger a su esposa. Y esta escritura está puesta aquí para que nosotros como iglesia comprendamos que ya salió por todo el mundo, ya salió el mensaje del Señor. Él comienza a avisarle a su iglesia que se prepare, que todo está listo,
que el esposo viene por la esposa, que estemos preparados. Cuando el mensaje se oyó, conforme a lo que dice esta escritura, todas se despertaron porque estaban dormidas. Todas estaban dormidas, sensatas o insensatas, habían quedado dormidas por la larga espera. Pero cuando salió el aviso, se despertaron. La diferencia es que unas estaban listas y otras no estaban listas. El aceite representa al Espíritu Santo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, procura hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Cuando a una persona le falta aceite del Espíritu Santo, está medio llena del Espíritu Santo, las cosas que antes le parecían malas ya no se le hacen tan malas. Se permite muchas cosas, se vuelve permisivo. Y el amor por el Señor que había en su vida se enfría. Ya no es tan ferviente como antes. Ha dejado de hacer muchas cosas para el Señor. Algunos de ellos completamente se alejan del Señor. Pero esta escritura nos dice que es el Espíritu Santo que está en nosotros. Cuando estamos llenos de Él, entonces todas aquellas cosas que el Señor nos pide que dejemos, es fácil dejarlas, porque nuestro corazón está lleno de Él. Pero cuando está lleno de todo lo demás menos de Dios, entonces no le interesa hacer la voluntad de Dios. Así que aquí les dejo este testimonio. El Señor le dice a la iglesia: el esposo viene, aquí viene el esposo, prepárense para recibirlo. Dice el verso 13, Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que Dios les bendiga.